Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Christopher de la Cruz Guzmán, actualmente estudiante de la carrera en Ingeniería Mecánica dentro del Instituto Tecnológico Superior de Purándiro, y mi tema por presentarles es el análisis sistemático de mecanismos. Se sabe en mecánica, una máquina es un conjunto de partes o mecanismos que interactuando transforman, dirigen o regulan energía para realizar un trabajo o producir un efecto determinado. Mientras que un mecanismo es un conjunto de piezas interconectadas, generalmente rígidas, que reciben una energía de entrada, fuerza o movimiento, y la transforman o transmiten para producir un movimiento de trabajo o de salida, cumpliendo así un propósito técnico. Los mecanismos son los componentes funcionales de una máquina, encargadas de modificar y dirigir el movimiento de manera controlada. Asimismo, el análisis sistemático de mecanismos planos en mecánica se enfoca en el estudio de su movimiento, fuerza y diseño para asegurar un funcionamiento óptimo. A continuación se detallan los puntos claves de este proceso. Análisis estructural y movilidad. Se detallan los siguientes conceptos de manera resumida. Identificación de eslabones y pares, diagrama cinemático y grados de libertad, así como cadenas cinemáticas. Después está el otro punto, análisis cinemático. Consta de análisis de posición, análisis de velocidad que incluye métodos de centros instantáneos de velocidad y métodos de ecuaciones vectoriales, análisis de aceleración y puntos muertos. Seguidamente tenemos el análisis dinámico y de fuerzas, que involucra fuerzas de inercia, análisis estático de fuerzas, ventaja mecánica y análisis de esfuerzo. Y por último tenemos consideraciones prácticas y de diseño, los cuales involucran síntesis de mecanismos y simulación y herramientas. Todos estos conceptos son puntos clave para detallar las herramientas y ejercicios sobre análisis sistemático de mecanismos. Veamos un ejemplo. El siguiente ejercicio dice lo siguiente. Determina analíticamente el desplazamiento lineal del sello del mecanismo, mostrado en la figura P4.9, conforme el mango gira 20 grados a partir de su posición actual en el sentido horario. Tenemos un mecanismo que ejerce una fuerza cuando se interactúa con el mango, siendo un movimiento sobre el eje Y. El ejercicio dice que calculemos su desplazamiento cuando éste haya sido recorrido 20 grados el sentido horario. Para detallar más este ejercicio, primero tenemos que resolver sus grados de libertad. Tenemos el siguiente diagrama cinemático hecho en SolidWorks, donde, base la ecuación de Gruber, indica calcular el número de eslabones y el número de juntas completas para determinar su grado de libertad. Respectivamente, tenemos los siguientes. Tenemos 4 eslabones y 4 uniones, sustituyendo estos valores en la fórmula general que indica lo siguiente. 3 en paréntesis, número de eslabones menos 1, menos 2 por número de juntas. Sustituyendo mis valores que tengo de 4 y 4, indicaré lo siguiente. 3 paréntesis 4 menos 1, menos 2 por 4, lo cual sería 9 menos 8, lo cual daría 1. Entonces, mi mecanismo solamente tiene un grado de libertad. Para ubicar mis números de eslabones y mis números de juntas, sería respectivamente de la siguiente manera. Tendríamos una bancada que sale del origen, ese es mi eslabón número 1, compartiendo con el otro que está en la corredera, que está en la forma lisante, esa es mi otra bancada, entonces sería el mismo, el número 1. Mi segundo eslabón sería la que sale del origen hacia la otra punta, en forma de boomerang. Mi eslabón tercero sería la parte que conecta el eslabón 2 con el eslabón 3. Y finalmente mi eslabón 4 sería la corredera. Para encontrar el número de juntas sería de la manera siguiente. Tenemos igualmente la unión de la bancada con el eslabón 2, del eslabón 2 con el eslabón 3, del eslabón 3 con el eslabón 4, que viene siendo el eslabón 4 la corredera, y la bancada 1 con la corredera 4. Ya que conocemos nuestros números de eslabones y nuestro número de juntas, y principalmente los grados de libertad que presenta este mecanismo, será así resolver el ejercicio. Como primero tenemos dos fases. La primera fase es donde se abre a 50 grados y la otra fase es donde se recorre 20 grados. Entonces, en la configuración original nos muestra el siguiente. Este es un pequeño diagrama cinemático más complejo, donde podemos detallar algunas figuras geométricas conectadas una con otra para poder calcular el desplazamiento que se realiza una con otra. En esta primera fase, que es la configuración original, tenemos que se abre a 50 grados y después se desliza
otros 20 grados, que viene siendo la diferencia de 50 menos 20 grados, que daría una proporción de 30 grados, que sería cuando sea la segunda fase. Cabe mencionar que estas dos configuraciones, tanto la original como deslizante, es para detallar los cálculos mencionados sobre cuánto el mecanismo se desliza de la manera lineal. Como había mencionado, el mecanismo presenta varias figuras geométricas. De las más relevantes que se pueden ubicar a simple vista son dos pequeños triángulos rectangulares. Para encontrar los valores respectivos de cada distancia, sería encontrar de manera ya sea por ley del seno, coseno o incluso Pitágoras. En el primer segmento del triángulo indica que tenemos un ángulo de 50 grados, como ya mencionamos, y tenemos dos distancias, nuestro cateto adyacente y nuestro cateto opuesto. Para saber la distancia de cada uno tenemos que descomponer nuestro ángulo respecto a la fuerza, o más bien distancia, que tenemos de 4 pulgadas, lo cual sería que para el cateto opuesto sería multiplicar la hipotenusa por el seno de 50 grados, lo cual sería 4 por el seno de 50, daría un resultado de 3.06 pulgadas. De igual manera, para el cateto adyacente sería la hipotenusa por el coseno de 50 grados, lo cual sería 4 por el coseno de 50, daría un resultado de 2.57 pulgadas. Ya que tenemos sus respectivos valores, pasamos a la siguiente. Para conocer la distancia en X, solamente será la resta de la distancia que tengo completa de mis dos triángulos rectángulos, que equivale a 6 pulgadas, menos el cateto adyacente que ya encontré, que equivale a 2.57. La diferencia me da de 3.43. Y esa es mi distancia en X presente en el segundo triángulo rectángulo. Y para conocer de manera más detallada mi distancia en Y y mis ángulos presentes dentro del segundo triángulo rectángulo, que es mi ángulo alfa y mi ángulo beta, será de la siguiente manera a través de la ley de seno. ¿Y qué me dice la ley de seno? Bueno, dice que establece que la proporción entre la longitud de un lado de un triángulo y el seno de su ángulo opuesto es constante para todos los lados. Matemáticamente se expresa sobre A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Sustituyendo mis valores presentes en el triángulo rectángulo sería de la manera siguiente. 6 entre seno de 90 igual a Y entre seno de beta igual a 3.43 entre seno de alfa. Para mí lo que me interesa es conocer mi ángulo alfa. ¿Cómo sería la manera siguiente? Tendría que despejar el seno de alfa respectivamente. Para hacer el despeje de la manera correcta tengo que buscar otra división que tenga el divisor y el dividendo juntos, para no tener que buscar tanto despapalle y hacer un procedimiento muy largo. Entonces sería de la manera siguiente. 6 entre el seno de 90 grados. ¿Por qué? Porque conozco la distancia de 6 y conozco mi seno de 90. Entonces quedaría igualada de la manera siguiente. 6 entre el seno de 90 respectivamente igual a 3.43 entre el seno de alfa. Me interesa igualmente el seno de alfa, haré el despeje del seno de alfa y me quedaría de la siguiente manera. 3.43 por el seno de 90 entre 6 me da un resultado de 0.57766. Haciendo el inverso del seno me daría 34.87 grados respectivamente al seno al ángulo de alfa. Ya como conozco un ángulo respectivamente, puedo hacer la diferencia de los ángulos interiores para conocer el ángulo de beta. Como sé que la suma de mis ángulos interiores es 180, sería 180 menos 90 grados menos 34.87, me da el resultado de 55.13 respectivamente al ángulo de beta. Mi distancia en Y quedaría de la siguiente manera a través de la ley de seno respectivamente. Conozco mi distancia de 6 sobre seno de 90 igualada a mi distancia Y sobre seno de beta. Conozco estos tres valores respectivamente, solamente haré el despeje de Y, que dará de la siguiente manera. 6 entre el seno de 90 por el seno de 55.13 me da un resultado de 4.92 pulgadas. Ya que conozco todas mis distancias y mis ángulos respectivamente a los triángulos rectángulos, quedará a conocer la distancia del sello en la configuración original, que será mi R subíndice C. Solamente será la resta de 4.92 menos 3.06 pulgadas. Y se preguntarán por qué. Bueno, ambas distancias representan sobre el eje Y. La distancia en Y, que es de 4.92, y la otra de cateto opuesto, que es la de 3.06. Como tengo dos distancias, solamente haré la resta para conocer el desplazamiento sobre la configuración original. Me da un resultado de 1.86 por debajo del punto A. Ya que conozco mi configuración original, paso a la siguiente fase, que será la configuración deslizante.
De igual manera como en la primera fase, tengo que encontrar las distancias y los ángulos respectivos de mis triángulos rectángulos. Para mi primer triángulo rectángulo, como ya sé que se recorrió 20 grados, solamente me queda una distancia a 30 grados. Al igual que en la primera fase, tengo que descomponer esa distancia sobre mi ángulo respectivamente, que sería de la siguiente manera. Cateto opuesto es igual a h por el seno de teta, que es igual a 4 por el seno de 30, igual a 2 pulgadas, y el otro cateto adyacente, que es igual a h por el coseno de teta, que es igual a 4 por el seno de 30, me da un valor de 3.46 pulgadas. Y bien, para conocer mi distancia de x' sería de la siguiente manera. Como sé que igual sale desde el origen hasta el otro punto de mi triángulo rectángulo, sería una distancia de 6 pulgadas. Solamente se le restaría el valor de cateto adyacente, que es de 3.46. Me da un resultado de 2.54 respectivamente. Ahora bien, tenemos que igual tener que usar la ley de seno para poder encontrar los ángulos interiores respecto de mi segundo triángulo rectángulo, al igual mi distancia de y'. Y me queda de la siguiente manera. Distancia de 6 entre el seno de 90, que es igual a y, entre el seno de beta, que es igual a 2.54 entre el seno de alfa. Me interesa conocer el ángulo alfa, entonces tendrá que hacer el despeje sobre el seno de alfa, respectivamente con los valores que más tengo, que sería mi distancia de 6 entre el seno de 90, que es igual a 2.54 entre el seno de alfa. Despejo mi seno de alfa y me queda de la siguiente manera, que es igual a 2.54 por el seno de 90 entre 6. Me da un resultado de 0.42333 respectivamente. Hago el seno inverso para conocer mis grados y me quedan 25 grados. Ahora bien, para conocer el ángulo de beta, solo será la resta de mis ángulos interiores, que son de 180 menos 90 menos 25, que va a dar un valor de 65 grados respecto a beta. De igual manera tengo que encontrar mi distancia en y. Aplicando nuevamente la ley de senos, quedaría de la siguiente forma. Conociendo mis dos valores de manera más congruente, sería mi distancia de 6 entre el seno de 90, que es igual a mi distancia de y' entre el seno de beta. Despejo y me queda de la siguiente forma. 6 entre el seno de 90 por seno de 65 me da un valor de 5.44 pulgadas respectivamente a la distancia de y'. Ahora, para conocer la distancia del sello en su configuración de deslizamiento, que es igual a R subíndice C, me queda de la siguiente manera. Tengo que hacer la diferencia de 5.44, que es la distancia total de Y', menos mi distancia del cateto opuesto, que es de valor de 2 pulgadas. ¿Por qué? Al igual que en la primera fase, como mis distancias dan sobre el eje Y, tengo que hacer la diferencia para ver el desplazamiento que recorrió respectivamente este mecanismo. Me queda el resultado de 3.44 por debajo del punto A. Y finalmente, para conocer el desplazamiento lineal que recorrió el sello, tiene que ser la diferencia de la distancia R subíndice C' menos R subíndice C, que me queda un valor que es igual a 3.44 pulgadas menos 1.86 pulgadas respectivamente. Y esto me da un resultado de 1.58 pulgadas. Entonces quiere decir que recorrió 1.58 pulgadas cuando hizo el desglose, o el desplazamiento más bien, de 20 grados. Muy bien, ese es mi resultado final. Ya para concluir, doy un pequeño énfasis sobre que este tipo de sistema analítico me sirve para comprender en profundidad cómo funcionan los sistemas complejos y las relaciones entre sus partes, con el fin de optimizar, solucionar problemas, innovar y mejorar la toma de decisiones. Ya para concluir, sería de manera breve, el análisis sistemático de mecanismos en ingeniería mecánica es un proceso fundamental para entender, predecir y optimizar el funcionamiento de las máquinas y los sistemas mecánicos. Sirve para garantizar un mecanismo que cumpla con su función de manera segura, eficiente y fiable. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos para la próxima.